Capítulo 7. Habían pasado casi 20 minutos cuando acompañaron a Yada hasta la habitación 213. La doncella había terminado y ya se había ido. Había sábanas limpias en la cama y productos para el aseo nuevos en el baño. Sin embargo, en la consola de ocio había un enorme agujero donde la televisión debería haber estado, y a la taza del inodoro le faltaba la tapa. Habían forzado la caja fuerte del interior y todavía no la habían reemplazado. Una única obra de arte, un trozo de papiro cubierto con la primitiva representación de una escena de caza, colgaba de la pared rodeada de rectángulos de un color que no casaba con el que tenían alrededor. Resultaba evidente que en cada uno de ellos había un cuadro que había evitado que esa parte de la pintura cambiara de tono a causa del sol. «He estado en sitios peores», comentó Yada arrojando la bolsa sobre la cama y dejándose caer a su lado. Parecía haber olvidado que llevaba un arma dentro, pero Drake pensó que era un mal momento para recordárselo. Sully inspeccionó la habitación mientras Drake iba directamente a las ventanas. El cuarto tenía vistas al lago y aún podía ver las dos lanchas ahí fuera paradas. Abrió las puertas de estilo francés y salió al pequeño balcón, buscando entre los barrotes y debajo de las sillas y la pequeña mesa redonda cualquier pista que Luca pudiera haber dejado atrás. Cuando volvió a entrar en la habitación, Yada estaba junto a la puerta y se peleaba con el mecanismo que controlaba el viejo ventilador del techo, que empezó a rotar lentamente, recordándole de golpe el calor que hacía en la habitación. Drake se acercó al pequeño aparato de aire acondicionado de la esquina y descubrió que estaba roto. Para ser más exactos, alguien lo había desmontado y aún no habían tenido tiempo de volverlo a montar. Quienquiera que pusiera el cuarto patas arriba se quedó a gusto con el aire acondicionado. Así es inservible, me temo que vas a sudar mucho esta noche, advirtió a Yada. El ventilador ayudará, replicó la chica. Abriré las ventanas y con la brisa del lago estaré bien en cuanto se ponga el sol. Sully se puso las manos en las caderas y miró fijamente al escritorio. Había sacado todos los cajones y los había colocado en el suelo, actuando con mucha más limpieza que los que se habían colado y registrado la habitación antes de que llegaran. «Encárgate de la cama, ¿vale?», le pidió Sully. Drake se puso de rodillas para mirar bajo el colchón. Luego se puso en pie y retiró las sábanas limpias para comprobar si había algo debajo. Sin embargo, los dos sabían que buscar ya no tenía sentido. Si alguna vez había habido algo allí, los que habían destrozado la habitación ya lo habrían encontrado. Aún así, buscó de todos modos. Comprobó las costuras del colchón para asegurarse de que nadie las había cortado y vuelto a coser. Si iban a mirar de todas formas, ¿por qué no ser meticuloso? Mientras Drake revisaba la cama, Sully movió primero el escritorio y luego la consola de ocio. Luego fue a mirar en el baño. Yada observaba el proceso, fascinada al principio y cada vez más entretenida a medida que pasaba el tiempo. «Espero que vuelvas a dejar la cama como estaba», dijo colocándose un mechón de pelo fucsia detrás de la oreja. Drake frunció el ceño. «Estamos buscando algo que mi padre pudiera haber dejado aquí», terminó Yada en su lugar. «¿Crees que soy idiota, Nate? Si alguien ha registrado la habitación es que estaban buscando algo. Sean quienes sean los hombres que Eriksen tiene a su servicio, saben un montón de cosas que nosotros no sabemos. Mi padre estuvo aquí y descubrió algo». «Eso ya lo sabemos», dijo Sully. Los dos levantaron la vista y le vieron en la puerta del baño, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Sí, bueno, pero que registraran la habitación no solo quiere decir que mi padre había encontrado algo», continuó Yada. «Significa que ellos sabían que él lo había descubierto y que él también sabía, o al menos sospechaba, que alguien pretendía robarle esos secretos. Los que revolvieron la habitación pensaban que estaba lo suficientemente preocupado como para esconder algo». Drake echó un vistazo al cuarto. «La cuestión es, fuese lo que fuera, ¿lo encontraron?» Yada lanzó las sábanas sobre el colchón sin molestarse en colocarlas bien. Se dejó caer de nuevo sobre la cama y se quedó mirando al techo. Cruzó los tobillos para ponerse cómoda, como si estuviera en su casa. «Mi padre era un tipo bastante listo», dijo.
Si tenía algo importante, algo que tenía miedo que otros le robaran, habría encontrado una manera segura de llevarlo a casa. Sully soltó una risita y golpeó la puerta con los nudillos, como si tocara madera para darse suerte. Y que lo digas. De hecho, lo hizo más de una vez. Pero si Eriksen o quien haya matado a Luca piensa que está aquí... Sin terminar la frase, se quedó perdido en sus pensamientos un momento y asintió con la cabeza. Es posible que quemaran su apartamento para destruir registros o notas que hubiera podido redactar después de volver a casa, pero si lo siguen buscando significa que están muy seguros de que Luca no se llevó lo que fuese a casa. ¿Por qué no se lo llevó y dónde lo escondió? Drake había estado caminando por la habitación mientras hablaban, comprobando la puerta y los marcos de las ventanas, rebuscando entre las cortinas y tanteando el suelo con los zapatos. Finalmente se detuvo y miró a Sully. Se las apañó para volver a casa vivo, apuntó Drake, tratando de ponerse en la situación de miedo y paranoia que creía que Luca debía de haber experimentado. Pero puede que pensara que tal vez no lo lograría, y si pensaba que no iba a salir vivo de Egipto... Sully asintió, apuntándole con el dedo. Sí, eso tiene sentido. De acuerdo, entonces digamos que escondió algo, pero, como Yada acaba de decir, era más listo de lo que la gente solía creer. ¿Crees que lo escondería en su propia habitación? Yo voy a decir que no. Lo cual nos lleva exactamente a ninguna parte, dijo Drake pasándose la mano por su barba de 3 días, confundido y frustrado. Los asesinos de Luca les llevaban ventaja y tenían muchas más piezas del rompecabezas que ellos. Sully, Yada y él estaban empezando prácticamente de cero y ya les habían intentado matar. Yada se rió suavemente. Drake frunció el ceño y se la quedó mirando. ¿Qué te hace tanta gracia?, preguntó Sully. La chica se incorporó sobre los codos y miró al techo como si no se diera cuenta de que ellos dos también estaban en la habitación. ¿Yada?, preguntó Drake. Este sitio es muy viejo. Una vieja gloria, ¿verdad?, explicó Yada. Sin embargo, el ventilador del techo es bastante nuevo, silencioso. Apenas se oye, solo se nota el silbido del aire. No se oye ningún motor renqueando ni nada por el estilo. Drake le lanzó una mirada preocupada a Sully antes de volverse hacia ella. ¿Y?, preguntó. Yada se puso a 4 patas antes de ponerse en pie, sin demasiada estabilidad sobre la cama. Saltó un poco sobre el colchón, sin dejar de sonreírles. Tío Vic, apaga el ventilador. Sully fue directamente hacia la palanca que había al lado de la puerta, sin molestarse en preguntar para qué. Estaba claro que Yada creía haber encontrado algo. Estuve hablando con mi padre la noche antes de que volviera a Nueva York. Pude notar el miedo en su voz, supongo, pero en ese momento simplemente pensé que estaba cansado, ¿sabéis? Agotado, más bien. Se había vuelto demasiado mayor para recorrer el mundo cada vez que se lo pedían. Le dije que estaba preocupada por él, y él contestó que no tenía ningún motivo para preocuparme, que estaría bien siempre y cuando no se secara por completo y una tormenta de arena se lo llevara por delante. Nunca le gustó el calor. ¿Crees que estaba intentando decirte algo?, preguntó Drake. Entonces no me di cuenta, pero sí, creo que intentaba decirme algo. A su manera y sin decírmelo en realidad, creo que trataba de avisarme de que tal vez no volviera nunca más. Yada dejó de saltar, perdida en sus recuerdos y mostrando una tristeza tan obvia que casi dolía verla. Sully se acercó al borde de la cama y extendió el brazo hacia ella, tomándola de la mano. Drake no dijo nada. No quería inmiscuirse en un momento tan íntimo. Esa clase de dolor era para compartirlo con la familia. Yada miró a Sully. No dejaba de quejarse del ventilador, tío Vic. Lo había olvidado por completo, pero ahora que estamos aquí, he estado intentando imaginarme que soy él y estoy solo y asustado, hablando por teléfono con mi hija. Me he quedado mirando el ventilador y pensando lo silencioso que es, y entonces lo he recordado. Drake levantó la cabeza y miró el ventilador, que después de que Sully lo hubiera apagado giraba cada vez más despacio. Quería comprobarlo personalmente, pero sabía que eso le correspondía a Yada. Las lágrimas habían empezado a surcar las mejillas de la chica. Se las limpió rápidamente con una sonrisa algo avergonzada. Dijo que... ¿Qué dijo, Yada?, insistió Sully.
Dijo que odiaba tener que encender el aire acondicionado, pero que el ventilador renqueaba tanto que era como tener una persona hablando sin parar dentro de la habitación. Me dijo que ese condenado cacharro tenía mucho que contar. Yada se volvió hacia Drake cada vez más emocionada. No fueron sus palabras exactas, pero sí que me dijo algo muy parecido. Sé que no es mucho, pero resulta extraño, ¿verdad? Drake asintió. Adelante, mira. Yada respiró hondo, estiró los brazos y empezó a mover las manos por encima de las aspas del ventilador una por una. Cuando llegó a la tercera se detuvo de golpe y contuvo el aliento en la garganta. Drake la oyó arrancar un pedazo de papel que había pegado encima del aspa. ¿Qué pone?, preguntó Sully. Yada se lo quedó mirando y una sonrisa apareció en su cara. Le entregó el papel a Sully, que lo miró un momento antes de pasárselo a su vez a Drake. En el pequeño pedazo de papel, dentro de un corazón dibujado rápidamente, Lucas Uyak había escrito el número 271. Drake miró a Sully. ¿La habitación 271? Yada se rió secándose los ojos. Han estado buscando en la habitación equivocada. Casi se pelearon por llegar antes a la puerta. La táctica de intimidación no funcionó por segunda vez con el recepcionista. Drake y Sully le explicaron que la habitación que les habían dado no les parecía bien y que la 271 sería mucho mejor, pero el hombre no parecía estar dispuesto a cooperar. Una cosa era que Yada hubiera pedido quedarse en la misma habitación en la que se había hospedado su padre, pero estaba claro que el hombrecillo de rojo pensaba que o bien los americanos estaban siendo especialmente difíciles o estaban tramando algo raro. Por no mencionar que al amenazarle nada más llegar no se habían ganado precisamente su aprecio. El dinero lo solucionó todo. Una vez más, Drake dio gracias por su viaje a Ecuador, aunque el dinero que había ganado con ese encargo estaba desapareciendo más deprisa que la ayudante de un prestidigitador. El recepcionista les miró con aire serio y desconfiado durante toda la transacción, pero finalmente sacó un par de tarjetas llave para la habitación 271 y se las entregó a Drake. El hombre dio un par de golpecitos sobre el bolsillo de su chaqueta roja, donde el dinero que Drake acababa de entregarle tintineó con suavidad. «Es un placer hacer negocios con usted, señor», dijo sonriendo. Sus dientes amarillos parecían granos oscuros de maíz bajo su bigote. «Eres un cliché ambulante, amigo», le contestó Drake. Yada le sujetó por el brazo, arrastrándole lejos del mostrador con prisa por subir de nuevo. Cuando se marcharon, el recepcionista estaba tramitando otra reserva, pero dedicó un momento para mirar a Drake y sonreír mientras daba golpecitos en su bolsillo de nuevo. Levantó los 2 pulgares hacia Drake. «El muy cabrón tiene mi dinero», masculló mientras subían la escalera. «Me gustaba ese dinero». «Tendrás mucho más cuando encontremos el tesoro», susurró Yada. «Puedes descontar los gastos del total a repartir». Su tono no era nada amargo, pero al oírla pronunciar esas palabras recordó por qué estaban allí. Esa aventura le estaba costando un montón de pasta y quería recuperar todo lo que pudiera, pero se sintió como un capullo por concentrarse solo en el dinero. «Lo siento». Se disculpó cuando llegaron al final de la escalera. Yada le tocó el brazo. «No lo sientas», le dijo mirando primero a Drake y luego a Sully. «Gracias. Gracias a los dos. No sé qué saldrá de todo esto, pero no habría llegado tan lejos sin vosotros». En el pasillo de la segunda planta se cruzaron con un hombre que llevaba un carrito de servicio de habitaciones. En una de las esquinas había unos ventanales que iban del suelo hasta el techo, ofreciendo una hermosa vista del lago. El sol del atardecer se había vuelto dorado y un único velero se movía lentamente por la superficie. Al verlo, Drake recordó las 2 lanchas en las que se había fijado antes, pero si el par de barcas plateadas seguía sobre el agua, debían de haberse dirigido a otra parte del lago. Cuando llegaron a la habitación 271, Sully extendió la mano y Drake le entregó una de las tarjetas llave. Miraron a ambos lados del pasillo. Los asesinos de Luca no tenían ni idea de los secretos que había escondido en aquella habitación, ya que no habían encontrado la nota en el aspa del ventilador, pero Drake prefería prevenir antes que curar. «Ha sido una suerte que la habitación no estuviera reservada para esta noche, ¿verdad?»,
comentó Sully como si detrás de su buena fortuna hubiera alguna intención oculta. A veces es simple cuestión de suerte, dijo Yada. Drake asintió. Cierto, pero normalmente nuestra suerte no es buena. Sully se pasó una mano por la cara, atusándose el bigote, antes de deslizar la tarjeta llave por la ranura de la puerta. Drake notó el peso de la pistola contra su espalda, pero no podía sacarla a no ser que hubiera una amenaza inminente. La puerta emitió un clic y Sully la abrió, haciendo una señal con la cabeza a Drake al mismo tiempo que indicaba con la mano hallada que se quedara en el pasillo. La chica parecía estar a punto de explotar de expectación, pero cruzó los brazos y esperó a que ellos entraran e iniciaran una comprobación rápida para asegurarse de que nadie les estaba esperando dentro. De acuerdo, ya puedes pasar, dijo Sully. Yada entró en el cuarto dejando que la puerta se cerrara detrás de ella. Antes de que Sully pudiera decir nada, estiró el brazo y le puso la mano en la cara, empujándole hasta hacerle caer sobre la cama. Drake se echó a reír. Que sea la última vez que me tratas como una maldita damisela en apuros, dijo con aspecto amenazador a pesar de su pequeña estatura. No es por eso, Yada, se defendió Sully. Nate y yo ya hemos vivido este tipo de situaciones antes. Empezó a levantarse de la cama con una expresión compungida en la cara y Yada volvió a empujarle hacia atrás. Drake empezó a reírse, pero se calló inmediatamente cuando Yada le lanzó una mirada furiosa. A continuación sacó la pistola y el asunto dejó de tener gracia del todo. Sé cómo pelear, tío Vic, y sé cómo disparar. Puede que fuera tu amigo, pero era mi padre y, por lo que a mí respecta, este viajecito es mi misión, no la tuya. No trabajo para ti. No tengo que seguir tus órdenes. Sí, respeto tu experiencia, especialmente si quienes nos quieren muertos intentan eliminarnos de nuevo. Pero por última vez, no me protejas. No soy un maldito lastre, soy una ventaja. Drake se inclinó sobre el escritorio tratando de no sonreír mientras miraba a Sully. Intenté decírtelo, pero no. Sully le lanzó una mirada hostil. Drake se encogió de hombros. Yada los miró alternativamente. O estamos juntos en esto como un equipo, o los dos me deseáis suerte y continuáis con vuestro próximo robo de alquiler. Sully se había quedado mirando la pistola en la mano de Yada y Drake no podía culparle. No estaba apuntando a Sully con ella y el cañón miraba directamente a la cabecera de la cama, pero siempre que había una pistola sin seguro en la habitación, te interesaba saber cuál sería el objetivo en caso de que alguien apretara el gatillo. Admítelo, dijo Drake. Somos tan condenadamente encantadores que no puedes soportar la idea de separarte de nosotros. Yada empezó a sonreír, pero pronto pareció aún más irritada al ver que Drake había logrado apaciguar su justificada furia. Sois un par de sinvergüenzas, dijo. Sinvergüenzas encantadores, puntualizó Drake. Cuando quedó claro que Yada no pensaba dispararle, Drake empezó a buscar en la habitación mientras silbaba la canción del trabajo de Blancanieves y los 7 enanitos. Yada se rió y devolvió la pequeña pistola a la funda que llevaba bajo su amplia blusa marrón claro. ¿Ya es seguro levantarse?, preguntó Sully con las manos en alto como si le hubieran arrestado. Calla y ponte manos a la obra, espetó Yada con una media sonrisa. Sully se levantó, pero antes de alejarse, extendió la mano, la cogió, la acercó a él y le dio un beso en la parte superior de la cabeza. No es que crea que eres incapaz, dijo con un brusco susurro que Drake apenas pudo oír. Ya lo sé, replicó Yada. A Drake se le ocurrieron media docena de comentarios jocosos, pero no dijo nada. El espejo que había encima del escritorio estaba pegado a la pared, pero había tanteado los bordes con los dedos. Ahora estaba de rodillas comprobando las cajoneras para ver si Luca había pegado algo a la parte de abajo, aunque no le parecía probable. Si realmente había esperado que Yada sospechara lo suficiente como para venir a Egipto o enviar a alguien a investigar, no habría escondido nada en un sitio en el que pudieran encontrarlo por accidente. Sully comprobó el armario y a continuación entró en el baño. Drake oyó cómo se movía y el sonido rasposo al retirar y volver a colocar la tapa de la cisterna del inodoro en su sitio. Yada retiró las sábanas de la cama diligentemente antes de mover el colchón.
Drake no podía comprobar la parte inferior del escritorio porque ni siquiera tenía espacio para deslizar los dedos, pero lo movió de su sitio para ver si había algo detrás. Cuando Sully salió del baño, él y Yada empezaron a mirar en las mesillas de noche mientras Drake se encargaba del centro de ocio. Tenía las manos detrás del televisor cuando se dio cuenta de que los otros dos habían dejado de moverse. Echó un vistazo y se encontró con Yada y Sully mirando el ventilador del techo. Yada subió a la cama para comprobar si había algo, pero no encontró nada. Debía de tener mucha prisa, comentó Drake mirando a su alrededor. No puede ser demasiado complicado. Se las apañó para colarse en esta habitación y puso lo que fuera en algún sitio donde no podría encontrarse rápida o fácilmente, pero también sabía que no iban a registrar esta habitación, así que tuvo que colocarlo donde supiera con seguridad que lo encontrarías antes o después. No es la caja fuerte, apuntó Yada. Estoy segura de que la abren antes de que entre un nuevo huésped. Sully entornó los ojos y se volvió a mirar al aparato de aire acondicionado que había al lado de la ventana. Corrió hacia él, se arrodilló y retiró el panel frontal del aparato. Nada más apartarlo, un pequeño paquete cayó al suelo. «¡Bingo!», dijo Sully. Los cogió y apartó las gruesas gomas que lo rodeaban hasta que apareció un pequeño fajo de papeles doblados y un diario gastado, como los que se vendían en cualquier tienda de suministros de oficina del mundo. Un pedazo de papel de cartas del hotel planeó hasta el suelo y Sully lo recogió, le echó un vistazo rápido y se lo pasó a Yada, que bajó de la cama para aceptarlo. Las manos le temblaban un poco cuando lo cogió, pero su voz era firme al leerlo. A quien pueda interesar. Si descubres estos documentos, te pido que te pongas en contacto con mi hija, Yadranka Suyak, y se los hagas llegar. Yada levantó la vista y miró a Drake. Aparece mi dirección, nada más. Sully había desdoblado uno de los papeles y lo había colocado sobre la cama. Los tres miraron a un mapa de Cocodrilópolis en el que Luca había dibujado la localización del laberinto de Sobek y lo que él calculaba que eran sus dimensiones y diseño básico. También había anotaciones sobre el mapa y, aparentemente, la mayoría de ellas eran referencias a la longitud de los pasadizos, aunque también había obvias comparaciones con el laberinto de Knossos en la isla de Creta. «Toma, esto deberías hacerlo tú», dijo Sully entregándole el diario a Yada. La chica lo abrió y empezó a leer, pero pronto cambió su expresión por una de decepción. «¿Qué es lo que pone?», preguntó Drake. Yada frunció el ceño, hojeando página tras página. «Son notas, esencialmente. Casi estaba esperando que fuera un diario de verdad, ¿sabéis? Un diario en el que nos explicaría todo claramente, pero no son más que notas de uso personal». Yada se colocó entre los dos, dándose la vuelta para que Drake y Sully pudieran echar un vistazo a las páginas al mismo tiempo que ella. Drake vio enseguida qué había querido decir Yada. Estaba lleno de dibujos de laberintos, algunos más grandes y algunos más detallados que otros. «¿Eso es una trampa?», preguntó Sully señalando un dibujo. «Como si fuera de las pirámides». «Eso parece», asintió Drake. También había anotaciones sobre Dédalo. «Primero Knossos», había escrito Luca. «Segundo Cocodrilópolis. ¿Y el tercero?». «Así que confirma que Dédalo diseñó 3 laberintos», preguntó Drake. «Sí», respondió Yada retrocediendo 2 páginas. «Está aquí mismo. Diseño base del laberinto cretense empleado 3 veces. La miel es la constante». «¿La miel?», gruñó Sully. «¿Qué diablos quiere decir con eso?». Nadie respondió. Yada pasó unas cuantas páginas más, parando solo momentáneamente para estudiar los pequeños mapas que Luca había dibujado en el diario. Reflejaban el proceso de excavación del laberinto de Sobek. Uno de los mapas tenía otra referencia a la miel, un dibujo que parecía indicar 4 caminos separados que llevaban a un punto común en el laberinto. A su lado, junto a una flecha, Luca había garabateado las palabras: «La cámara de la miel es diferente a la de Knossos, pero las instrucciones son las mismas. La señora del laberinto debe recibir una cantidad equivalente a la que reciben todos los demás dioses juntos.
Luca había dibujado la flecha para indicar que sus ideas continuaban en la página siguiente. Si el diario era una muestra, aquella era una de sus costumbres. Yada pasó la página y ésta emitió un sonido rasposo al moverse, el único sonido que se escuchaba en la habitación en ese momento. Sorprendente, había escrito Luca. Templo de Sobek, laberinto de Sobek. Pero seguidores ofrecen a Señor del Lab un tributo mayor que a su propio dios. ¿Por qué? Una excelente pregunta, gruñó Sully. Sería una pregunta aún mejor si supiéramos de qué miel está hablando, replicó Drake. ¿No crees que se refiere a la miel normal?, preguntó Yada. Drake le lanzó una mirada. ¿Tú crees? Quiero decir, dejando al margen todos los chistes malos que pueden hacer con la expresión cámara de la miel. Vale, haré uno. Suena como una habitación espacial a la que Elvis llevaría a sus ligues en Graceland. Quiero decir que si al resto de dioses les están ofreciendo lo mismo, es que no estamos hablando precisamente de la misma miel que la del osito Winnie the Pooh. Sully le miró de reojo pero ignoró su discurso. Yada, ¿no has dicho antes que los adoradores de Sobek decoraban cocodrilos vivos con oro y joyas? Yada asintió. Así que tenemos oro y gemas, comentó Sully. Oro suficiente para poder fabricar. ¿Qué? ¿Una armadura para generaciones de cocodrilos que representan a su dios? Tal vez fuera posible arrancar las joyas y volver a utilizarlas, pero si estaban cubriendo a los cocodrilos con oro, necesitarían una nueva estructura para cada generación. ¿De dónde sacaban tanto oro?, preguntó Drake. Esta región no es precisamente el Dorado. Yada suspiró. No vamos a conseguir ninguna respuesta de esto, dijo pasando otra página más. Puede que no, repuso Drake. Pero al menos tenemos una idea más clara de cuáles pueden ser las preguntas. Yada pasó una página más y se quedó dudando un momento. Intentó seguir después de leer una anotación escrita de forma descuidada, pero el resto del diario estaba vacío. Volvió a esa última anotación. Su padre la había escrito hacía semanas, pero en cierta manera era el último mensaje que había dejado para ella. Habla con Belk, había escrito Luca. ¿El toque de oro? ¿Tal vez Dédalo? ¿A dónde fue a parar? Esa es la cuestión. A Eriksen le dan igual los 3 laberintos, el que le interesa es el cuarto. ¿El cuarto?, leyó Drake en voz alta. ¿No decía al principio que Dédalo había diseñado 3 laberintos? Belk, repitió Yada. Tiene que ser Jan Belk, el hermano de Gretchen. Llámale, Sully, sugirió Drake. Tenemos que hablar con él esta misma noche. Eriksen está intentando matar a cualquiera que pueda saber lo que descubrió Luca. Aquí no hay ningún secreto importante, protestó Yada agitando el diario. Destrozaron la habitación para buscarlo. Pero sea lo que descubrió no está aquí. Eriksen debe de creer que sí está, dijo Sully, sentándose en el extremo de la cama y sacando el teléfono para llamar. Yada, dijo Drake suavemente. Puede que no hayamos descubierto gran cosa, pero tu padre no habría escondido todo esto si no creyera que había algo importante en todo lo que dejó escrito. Tienes razón, replicó la chica. Se agachó para extender el mapa que Sully había dejado sobre la cama y negó con la cabeza. Sea lo que sea, será mejor que lo encontremos antes que Eriksen. Eso si él no lo ha encontrado ya, dijo Drake. Es posible que ya tenga todos los secretos y solo quiera asegurarse de que nadie más los descubre. Sully marcó el número que llevaba apuntado en un pedazo de papel que había sacado de su cartera. Yada abrió el diario de nuevo y volvió a la última página escrita. A Drake no le gustó cómo fruncía el ceño. ¿Qué pasa? Solo quería leerlo otra vez. Habla con Belk. ¿Es un mensaje para mí? ¿Una orden? ¿O es una nota para sí mismo, como si fuera una lista de cosas pendientes con una sola cosa pendiente? Si se trata de eso, es posible que ya le hablara a Ian Belk del misterio que había descubierto. Y lo habría hecho justo antes de marcharse de Egipto para volver a Nueva York a continuar investigando. Sully mantenía una conversación rápida al teléfono, así que Yada bajó la voz al hablar. Drake frunció el ceño a su vez. ¿Estás diciendo que no deberíamos confiar en Belk? Estoy diciendo que parece que mi padre confió en él y ahora está muerto. Estoy diciendo que deberíamos andarnos con cuidado.
Sully colgó el teléfono y los dos se volvieron para mirarle. «Parece que no tardaremos en averiguar de qué lado está Belk», explicó Sully con voz cascada. «He quedado con él para tomar unas copas en la ciudad de Fayum dentro de 2 horas.